curso de metodología de la investigación y al mismo tiempo para poder hacer alguna aclaración de cómo se va a continuar el trabajo de desarrollo del proyecto, dado que en metodología la intención tiene que ver como con apoyar en alguna, bueno, en desarrollar ciertas capacidades, particularmente lo que tiene que ver con lo que llamamos problematizar, o sea, hacer un buen planteamiento del problema, dejar clara la delimitación del objeto y alinear a esta construcción del objeto lo que sería el desarrollo de un marco conceptual y de un marco contextual. Entonces, la sesión de hoy vamos a tratar de aclarar algunas cosas que tienen que ver con la fase hasta donde vamos ahorita, o sea, lo que se ha hecho hasta este momento, revisar algunos ejemplos de productos que se han entregado y comentar tal vez los problemas los que fueron más recurrentes. La idea es, bueno, abordar, digamos, como que en ese sentido, dos partes, ¿no? En la sesión. La primera, revisar lo que se ha hecho, cuáles son las dificultades para desarrollar un pensamiento metodológico, digamos, y que va a ser como la base de trabajo luego para la maestría o durante la maestría, y vamos a tener como segunda parte lo que sería la explicación de cómo se va a trabajar lo que sigue, para que nos quede más claro, ya dado que están empezando con los cursos que van a ser secuenciales, que tiene que ver tanto con el de diseño curricular como con lo que tiene que ver con práctica docente, cómo vamos a sumar esas otras dos, esos dos campos a lo que sería el planteamiento del proyecto como producto integrador de todo el semestre. Entonces, yo creo que esa va a aclarar, aunque por supuesto que todo el trabajo que tienen ustedes ahora con sus asesores de proyecto y también en sus otros cursos, particularmente el de gestión de información y el de visión disciplinar, todo debiera ir dando elementos para que el proyecto se fortalezca. Entonces, este primer eje de metodología, quisiéramos ver cómo, cómo lo han sentido, digamos, si vamos a hacer observaciones en ese sentido los asesores que estamos aquí presentes. Y por otro lado, por supuesto, les pedimos que los que están conectados, los que lo pudieron hacer ahorita, por favor nos hagan llegar por el chat tanto el saber que están aquí, o sea, para que tengamos idea de con quiénes estamos platicando y poder hacer esto más interactivo con base en las preguntas, ¿no? Y en el cómo se han sentido. Entonces, bueno, empezaremos, perdón que empiece al final por presentarnos, pero bueno, yo soy María Elena Chan, que soy también parte del cuerpo del cuerpo docente de este curso, y le voy a pasar el micrófono a los demás compañeros para que cada quien se presente. Buenas tardes, bienvenidos. Yo soy Socorro Pérez, estoy a sus órdenes. Buenas tardes, yo soy José Antonio Delgado. Buenas tardes, mi nombre es Luis Fernando Ramírez y bueno, estoy aquí nada más como coordinador de la maestría y acompañándolos en su videoconferencia. Gracias. Muy bien. Bueno, espero que así se escuche mejor. Ya me dirán si lo oyen mejor y nos comentan en el chat. Y bueno, nos gustaría saber quiénes están, entonces si nos van diciendo de dónde, quiénes son y desde dónde están conectados, lo vamos a ir comentando, ¿no? En el transcurso de la sesión. Ahorita tenemos ya algunos y entonces ahorita los va a comentar el coordinador. Ah. Sí, ¿quiénes Están Ernestina, Marcela, Alfredo. Como asesor está el maestro Glaston, está Héctor Fernando, está Ekman y está Ismael Campos. Pues qué bueno que estén ustedes. ¿Sí? En el otro chat. ¿También Inés? Inés y Yolanda están en el otro chat. Ah, muy bien. Bueno, les damos las gracias, qué bueno que estén conectados y por favor vayan haciendo las preguntas en el momento en que lo crean conveniente o sus comentarios para que esto pueda ser una conversación. De hecho, bueno, entre nosotros también lo vamos a hacer así. Yo quería empezar por hacer como una recuperación o una reflexión sobre lo que hemos venido haciendo en el curso, cuál ha sido la intención
y lo que yo me he encontrado que me parece significativo y que me gustaría comentar a todos ustedes. La primera cuestión es que tal vez la parte más difícil de trabajar la metodología de la investigación, y esto lo he venido reiterando en los videos que subimos como parte del material, tal vez lo más difícil es desprenderse, cuando uno está planteando un problema de investigación, desprenderse de la idea de que estoy tratando de resolver algo, desprenderse de todo lo que ya sé para poderme ir a reconocer lo que no sé, porque investigar es ir a buscar lo que no sé. Entonces, normalmente pareciera, tanto en los anteproyectos que ustedes entregaron, los que estuvieron trabajando antes de entrar a la maestría, y en la primera fase del curso, si recuerdan, eso fue en lo que estuvimos tratando de hacer hincapié. ¿Cómo me deshago de aquello que creo saber? Y no me deshago del todo, digamos, lo vuelvo una preocupación productiva, ¿no?, para poder plantearme preguntas. El problema normalmente es que si yo ya creo saber, me quedo sin investigación, porque si yo ya afirmo cosas, o sea, si yo digo, por ejemplo, los estudiantes no tienen interés por la lectura, esa afirmación tajante me impide hacer un planteamiento realmente problemático y preguntarme, ¿cuántas cosas puedo preguntarme alrededor de esa afirmación? Yo podría decir, ¿por qué no tienen interés los estudiantes? O podría decir, ¿es cierto que los estudiantes no tienen interés? O ¿cuándo perdieron el interés? Otra manera sería, ¿podrían recuperar el interés? Recuperar supondría que alguna vez estuvieron interesados. Otra forma podría ser decir, ¿podrían desarrollar interés a pesar de nunca haber estado interesados a esta edad, digamos, cuando tienen ya más de 15 años? Entonces, sí me explico, esa es la parte en la que hemos encontrado y hemos comentado también entre asesores algunos problemas, ¿no?, en ese sentido. Entonces, no sé, como problemas, pero que nos parecen también muy naturales, es decir, todo el mundo empezamos por ahí. Siempre que los que nos formamos en la investigación, la primera vez que quisimos hacer un planteamiento, y no solo la primera, o sea, es una tentación que surge cada vez que uno está haciendo un planteamiento de un proyecto, casi siempre parte uno de decir, yo creo que está pasando esto, o sea, tengo mi hipótesis, tengo un supuesto. Y luego cuesta mucho trabajo volverlo pregunta y decir, a ver, no voy a suponer que esto sucede, voy a preguntarme si esto sucede. Y voy a tratar de hacer las preguntas pertinentes al respecto. No sé si quieran comentar algo así sobre lo que han encontrado en sus propios. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice la doctora María Elena Chan. Es cierto que en algunos de los trabajos hemos encontrado que, como se dice coloquialmente, que caen en la tentación de aventurar alguna respuesta o aventurar alguna solución al problema planteado, o hacer afirmaciones en sentido negativo que, si bien las están haciendo, no hay evidencia ni empírica ni documental para ir entendiendo de dónde salen esas afirmaciones. Por ejemplo, yo me he encontrado trabajos donde se asegura que la falta de motivación del estudiante tiene que ver con la actitud del docente, pero ¿cuál es la evidencia científica o empírica donde ustedes ya están asumiendo que el docente es el causante cuando existen otros factores? Por eso es muy interesante que ustedes en la semana, el ejercicio de la semana 3 y luego el de la 4 es precisamente una, si ustedes lo pueden ver así, es una confrontación a esos supuestos que ustedes tienen, que, como decía la doctora Chan, no es malo que los tengan ni que se deshagan de ellos, simplemente es traerlos de nuevo y tratar de hacer un análisis muy objetivo a partir de estar trabajando diferentes dimensiones de la problemática con sus diferentes actores para ir confrontando esos supuestos y entonces ir modificando la pregunta. Yo me he encontrado que hay ejercicios muy interesantes que, a partir de lo que se trabajó en la semana 3 y 4, sobre todo en 2 trabajos que he recibido, se ve una transformación significativa respecto al primer planteamiento, a partir de esos cuestionamientos que se hacen al ir integrando la matriz y al ir integrando sus reflexiones. Eso es lo que yo agregaría. Bueno,
Yo creo que una de las cosas clave, y digo, por ahí se ha comentado en los trabajos, es que estamos pensando en términos de solución, ¿no? Como lo comentaban. Y creo que una de las claves, bueno, preguntas que yo he hecho que quizás suena a sarcasmo, pero no es sarcasmo, es, bueno, si tú dices que la tecnología es la respuesta, ¿cuál era la pregunta, no? O sea, creo que una de los planteamientos, y yo creo que es lo interesante del curso, es que nos tiene que hacer reflexionar hacia adentro de dónde estamos parados y por qué decimos lo que decimos, ¿no? O sea, de repente todos creemos que no nada más hacer preguntas de investigación, sino en general, hacer una pregunta es muy sencillo, ¿no? Pero para hacer una pregunta necesitas saber dónde estás parado y hacia dónde quieres caminar en el sentido de entender a fondo la situación, ¿no? Entonces yo creo que ese es un detalle que de repente estamos tan acostumbrados en resolver, que pocas veces nos sentamos a decir, a caray, y cuál era el problema que yo quería resolver de fondo, ¿no? Entonces creo que en este curso de metodología, que aparte es distinto, yo creo que a muchos otros cursos de metodología que a lo mejor han visto por ahí o han escuchado, te centra en aprender a preguntarte, ¿no? Aprender a observarte y decir, yo hacia qué es lo que estoy viendo y qué preguntas me estoy generando a partir de eso que estoy viendo. Creo que esto de la observación o de la autoobservación es tan complejo que voy a mencionar como un segundo tipo de problema que yo he visto en el grupo que me ha tocado asesorar y que también quiero comentar lo siguiente. Cuando decimos que esto es problema, o sea, cuando decimos, bueno, un problema o un obstáculo inicial tiene que ver con que podamos estar buscando más, demostrar respuestas, demostrar lo que ya sabemos, que preguntar. Ese es un tipo de obstáculo. Pero yo quiero aclarar lo siguiente, no lo vemos como un defecto o como algo que es reprobable o como si esto estuviera mal. O sea, lo que quiero decir es, y siendo congruentes con la formación por competencias, esto es un inicio, es un arranque. O sea, es natural que los profesores pensemos así. Y más porque siempre los profesores estamos en contextos de un tipo de bueno, es una profesión en la que tenemos que dar respuestas rápidas. O sea, yo todos los días enfrento un problema como profesor y todos los días tengo que pensar alguna solución. Esa forma de operar de la docencia hace que mucho de la investigación que se hace tenga que ser aplicada, obviamente, y que muchas veces uno ni siquiera tenga el tiempo para reflexionar, buscar la información, buscar alternativas, sino que uno va empírica o intuitivamente ofreciendo soluciones a problemas muy concretos. Eso es el ser docente, o sea, todos los días reaccionamos así. Entonces, esto yo no lo veo y ni nosotros ahorita que lo comentamos como algo por lo que tendríamos que poner tache, ¿no? Y entonces está mal, no. Es el inicio, o sea, es el arranque. Siendo congruentes, decía yo, con la formación por competencias, ¿qué es lo que sigue? Decir, bueno, ya soy consciente de esta parte, o sea, soy consciente de que estoy tratando de ofrecer soluciones y todavía no me he preguntado algunas cosas o no tengo toda la información necesaria, como decía la doctora Coco, ¿cómo es esta cuestión de tengo evidencia empírica, tengo datos, hay otras investigaciones en donde yo me puedo basar o sobre esta situación específica yo tengo suficiente información que me permita demostrar por qué o argumentar para entonces plantear una estrategia? Lo que vamos a asegurarnos es de que la estrategia a la que vamos a llegar, porque claro que la maestría tiene ese fin, de que al cierre, incluso más o menos entre el segundo y el tercer semestre, estaremos planteando soluciones, efectivamente. Pero hay que entrar por un diagnóstico. Entonces, ese diagnóstico es esta primera fase en la que lo que tenemos que abrir son preguntas, ¿no? Entonces, perdón, me regreso a cuando tomé el micrófono, lo que quería decir. El segundo asunto o el segundo problema que yo veo es que hay una cierta inseguridad. Cuando pedimos el cuadro, la delimitación del cuadro, yo sentí mucha angustia, se decía, ¿no? O sea, se expresaba como cuánto tiempo se tardaron en enviarlo. Casi todo el mundo envió tardíamente esa tarea, ¿no? Y no fue así en las primeras tareas del curso. Puede ser que también uno piense, bueno, ya están más ocupados, hay más tareas de otras asignaturas,